Buenos días a todos. Mi nombre es Ignacio Cabrera y soy el responsable de arquitectura de información dentro del Departamento de Datos e Inteligencia Artificial en IBM. Y igual que Jacobo empezaba el anterior bloque hablando sobre cómo vemos el futuro de la inteligencia artificial, cuáles son las áreas de innovación que está persiguiendo IBM y cuál es el estado del arte de la tecnología, en este bloque queremos hablar más sobre cómo aplicar este tipo de tecnología de una manera exitosa en entornos empresariales, en entornos corporativos. Nos encontramos que si preguntamos a cualquier empresa que esté investigando sobre el impacto de este tipo de tecnología en los modelos de negocio, el impacto puede ser tremendo. Incluso si preguntamos a cualquier analista que esté haciendo estudios de mercado sobre cuál es el valor de la inteligencia artificial para los modelos de negocio, veremos que esta tecnología tiene un valor absolutamente transformacional. Pero también nos encontramos por otros estudios que muy pocas compañías están siendo capaces de aplicarla de manera extensiva y se están quedando en proyectos mucho más de nicho o departamentales, manteniendo muchísimo valor oculto en la tecnología que aún está pendiente de obtener. Esto nos lleva a la pregunta que aparece aquí, que es ¿qué es lo que impide a estas empresas obtener este valor transformacional de la tecnología de la inteligencia artificial? Y es aquí donde aparecen una serie de claves que son las que hemos utilizado para titular nuestra presentación. Esta parte de industrialización, automatización o capacidades de gobierno sobre esta tecnología. Si queréis, empezamos hablando de la industrialización y permitidme que use un pequeño ejemplo que trata sobre cómo existen diferentes enfoques para un mismo concepto o producto en función del empleo que se les vaya a dar por parte de los usuarios. A la izquierda os enseño un par de coches, el Tesla, primer Tesla que se sacó al mercado, el Roadster 1, y abajo un coche de la factoría de Hurtan en Granada, una especie de modernización de los tradicionales Morgan. Son, como os podéis imaginar, coches totalmente artesanales, hechos a mano, a medida y absolutamente exclusivos y premium. A la derecha podemos ver dos de los últimos coches producidos por la factoría de Tesla, en este caso ya producidos con un modelo totalmente industrializado, con objetivo hacia el gran público y producidos completamente en masa. No podríamos en ningún momento decir que los coches de la izquierda son coches de mala calidad, son productos de una calidad extrema, como os decía, totalmente premium y exclusivos. Y seguramente si hacemos un paralelismo, el estado de la inteligencia artificial a día de hoy se parezca más a la columna de la izquierda que a la columna de la derecha, donde nos encontramos productos hechos muy a medida por equipos muy expertos en la materia, con muy pocas piezas estándar y con una dependencia muy grande de este tipo de esta gente que lo ha hecho en el momento en el que me dan cualquier tipo de problema. Es decir, en el mismo caso de los coches, si yo tengo cualquier problema, las piezas no son estándar. Tengo que irme a la persona o a la fábrica exacta que ha construido esta pieza porque está hecha a medida. Esto, como decía, no quiere decir que sean malos productos, pero sí son productos que son difícilmente extendibles a un entorno mucho más completo en la empresa. No es hasta que yo empiezo a aplicar estas metodologías industrializadas que consigo un proceso mucho más replicable, más fácil de mantener y que empiezo a obtener estas economías de escala que son las que espero cuando quiero extender algo a toda una organización. Podréis decir algunos de vosotros seguramente y con razón que TensorFlow ya aplica estas metodologías de estandarización y de industrialización al proceso de diseño de modelos de inteligencia artificial. Yo os diría que esto es cierto, pero solo en parte. En este caso, TensorFlow lo que estandariza, lo que industrializa es el proceso puro de programación de modelos de inteligencia artificial y principalmente modelos dedicados o enfocados a redes neuronales. Pero de los últimos años, y alguna experiencia hemos sacado, es que el proceso de diseño de un modelo de inteligencia artificial y su despliegue va mucho más allá de la pura programación del modelo. Y es por esto por lo que IBM está apostando por plataformas mucho más extensivas, mucho más end-to-end, que proporcionen a los usuarios todas las fases y todas las capacidades necesarias a la hora de diseñar, construir y poner en despliegue un modelo de inteligencia artificial. Desde la parte de captación de los datos, una capa de virtualización, transformación de los datos, garantizar que el nivel de calidad de los datos es absolutamente completo y que da el nivel de calidad que yo requiero para el modelo de inteligencia artificial, programación, ahora sí, del modelo de inteligencia artificial, pero también despliegue y monitorización de estos modelos. Plataformas que además usan cientos completamente construidos sobre piezas open source, con arquitecturas modernas basadas en microservicios y Kubernetes,
con la capacidad de desplegarlas en entornos de cloud pública, cloud privada o cualquier entorno híbrido a medias entre los dos y, como decía, con todas las capacidades necesarias para producir en serie y de una manera industrializada modelos de inteligencia artificial que convierten la inteligencia artificial de un trabajo o un deporte de nicho a un deporte de equipo extensivo a toda la organización. Hablábamos antes de la pura construcción de los modelos. Es aquí donde IBM cree firmemente que donde hay que esforzarse mucho es en la parte de automatización. Por dos sencillas razones. Por un lado, por la complejidad enorme que existe en los flujos de generación de los modelos de inteligencia artificial. Los pipelines son cada vez más complejos y tienen más pasos. Y por otro lado, por la escasez de perfiles que hay expertos en el mercado de toda la inteligencia artificial. Quiere decir, la inteligencia artificial es un concepto extremadamente complejo y se requieren numerosas dimensiones de conocimiento para considerarse un auténtico experto en el campo. Y muy poca gente en el mercado puede reclamar o puede decir que son expertos end-to-end en la inteligencia artificial. Y es aquí donde IBM está apostando mucho por automatizar partes muy complejas y muy costosas en tiempo del proceso de construcción de los modelos, como serían toda la parte de captación de los datos, transformación de los datos, adaptación de los datos a los modelos que se van a aplicar después y aplicación de manera automatizada de centenares de modelos de Machine Learning para dar la mejor respuesta posible a un problema determinado. Una vez que podemos aplicar toda esta capa de automatización y la capa de industrialización dentro de una plataforma integrada end-to-end, llegamos a otra parte también muy importante, que es la parte de gobernanza. Que si hablamos de modelos de inteligencia artificial podríamos definirla como gestión del ciclo de vida de estos modelos, donde yo puedo monitorizar su rendimiento, ver si se va degradando este rendimiento, si funciona peor que antes, si debería reentrenar mi modelo o si no me queda otra alternativa que construir un modelo alternativo que pueda desplegar de nuevas. Puedo desplegar los modelos, saber qué versiones están desplegadas, tener toda una categorización de las versiones, saber quién está trabajando con qué versión, con qué datos de entrada y con qué resultados. Y dentro de toda esta parte de gobierno de los modelos y de gestión de su ciclo de vida es muy importante introducir este concepto de explicabilidad, porque estos modelos no dejan de ser muchas veces cajas negras en las que es muy difícil explicar el cómo se toman las decisiones. Y esto era relevante hasta ahora, pero aún lo es más ahora que yo quiero extenderlo esto a toda la organización y en muchos casos tomar decisiones que puedan estar incluso reguladas por ley. Pero no olvidemos que los modelos son tan buenos como sean los datos que yo uso para alimentarlos, con lo cual es muy importante no olvidar el gobierno del dato más tradicional. Y es aquí donde IBM está esforzándose mucho en mover a los clientes de un concepto más tradicional como el gobierno del dato, que podría ser un concepto más desconectado y con trabajo manual, al concepto del DataOps, donde si me tengo que tirar a la piscina con una definición, podríamos decir que se basa en emplear metodologías modernas de ingeniería de datos o de DevOps a la gestión de activos de conocimiento para, por un lado, mejorar su calidad y, por otro lado, ponerlos a disposición de los analistas de una manera mucho más rápida desde el momento de su captación. Para esto, dentro de estas plataformas integrales de inteligencia artificial de las que hablaba, incluimos en su corazón un catálogo de conocimiento que nos permite articular el deporte en equipo que es el DataOps. Permitiendo enlazar el trabajo de los equipos más técnicos orientados a la captación y transformación de los datos con el trabajo de los equipos más funcionales, mucho más orientados al análisis de estos datos. Dentro de este catálogo de conocimiento tenemos la posibilidad de aplicar de manera automática metodologías de Machine Learning para generar de manera automatizada, como decía, los glosarios de términos de negocio y mapearlos con sus datos fuente. Y todo esto, además, teniendo la capacidad de analizar en todas las fases del proceso el nivel de calidad de los datos y pudiendo imponer todas las metodologías y todas las políticas de calidad del dato para garantizar que los datos que se usan para entrenar mis modelos dan el nivel de calidad necesario para que los modelos sean después fiables. Sin más, hemos pasado por estas partes de industrialización, automatización y gobierno y os dejo con mis compañeros María Borbonés y Francisco Cano que nos van a demostrar sobre la propia plataforma en una demo práctica cómo esas capacidades de gobierno y gestión de los activos de conocimiento y estas capacidades de gestión de ciclo de vida de los modelos de inteligencia artificial pueden ayudar mucho a acelerar cualquier tipo de proyecto en los que estemos inmersos. Muchísimas gracias y un saludo a todos.